La mayor amenaza para los grupos terroristas como el Estado Islámico, los talibanes, Boko Haram al-Shabaab y Al-Qaeda, no es una resolución de la ONU o la presencia del ejército de los Estados Unidos. La mayor amenaza para estos terroristas es una población informada. Solo una población informada puede socavar la ideología que permite el levantamiento de la yihad. Con esto en mente, repasemos 10 datos sobre el manual más efectivo de la historia, el Corán, que se ha usado por pacíficos musulmanes para subyugar violentamente a naciones y culturas. Dato número 1. La palabra Corán significa recitación. El Corán es algo que se supone que se recita de memoria. Mahoma y sus compañeros no eran grandes aficionados a la lectura y, en la época de Mahoma, partes del Corán solo se escribían como ayuda para la memoria. No fue sino hasta más tarde, luego de la muerte de Mahoma, que a algunos de sus seguidores se les ocurrió la idea de ponerlo todo junto en forma de libro. Entonces, ¿por qué los musulmanes querrían recitar el Corán? Dato número 2. Porque los musulmanes creen que el Corán es la palabra de Alá y que el ángel Gabriel entregó, según cuenta la historia islámica, los versos a Mahoma, y éste los pasó a sus seguidores. Por esta simple razón, ellos respetan el Corán, pero en lo que respecta al Corán, Gabriel y Mahoma eran hombres, pero el Corán es la palabra de Alá, y no las palabras de hombres. Pero, ¿por qué los musulmanes creen que el Corán es la palabra de Alá? Dato número 3. Porque Mahoma lo dijo. Él dijo que supuestamente el Corán el revelado, a un hombre, a Mahoma, y a diferencia de la Biblia, que contiene numerosas obras más cortas escritas por alrededor de 40 autores diferentes, el Corán se sostiene en el testimonio de un solo hombre, Mahoma. El profeta de Alá, que tuvo la primera impresión de sus revelaciones que eran demoníacas, que intentó suicidarse en repetidas ocasiones, que creyó que era víctima de hechizos mágicos que le producían pensamientos delirantes y falsas creencias, quien entregó versos a sus seguidores y luego culpó al diablo por engañarlo, un hombre que tuvo sexo con una niña de 9 años, que en alguna época tuvo 9 esposas al mismo tiempo a pesar que el Corán dice que los musulmanes solo pueden tener 4, un padre que se casó con la ex esposa de su hijo adoptivo luego de causar el divorcio entre los dos por desearla, un profeta que le enseñó a sus seguidores que está bien golpear a sus esposas para que se sometan, etc. Entonces, ¿qué evidencia ofreció Mahoma para demostrar que sus revelaciones procedían de Alá? Dato número 4. El principal argumento de Mahoma para la inspiración del Corán fue lo que llamaremos el argumento de la excelencia literaria, que es, por así decirlo, uno de los argumentos más tontos jamás ofrecidos por nadie para cualquier cosa. Mi poesía es mejor que tu poesía, por lo tanto mi poesía debe ser la palabra inspirada de Alá. Por favor, el tipo era iletrado, ¿cómo iba a saber de excelencia literaria? Sin embargo, la idea es que nadie puede producir algo tan maravilloso o más maravilloso que el Corán. Ahora, hay todo tipo de cosas que podríamos hacer para que el Corán sea mejor de lo que es. Por ejemplo, podríamos sacar o eliminar los versos sobre la matanza de incrédulos o sobre la violación de capturadas en la guerra o aquellos que hablan sobre tener sexo con niñas. Sin embargo, una forma sencilla de mejorar el Corán sería ponerlo en orden cronológico. ¿Por qué? Hecho número 5. El Corán no está ordenado cronológicamente, aparte del primer capítulo, que es una oración breve, el resto del Corán está básicamente organizado a partir de la extensión de cada capítulo o sura, iniciando con los capítulos más largos hasta los capítulos más cortos, pero los capítulos más largos generalmente fueron revelados mucho más tarde que los capítulos más cortos. Dado que el Corán está completamente desorganizado, esto hace que sea muy difícil de leer. Es posible que no le importe el orden, pero en realidad es extremadamente importante. ¿Por qué? Hecho número 6. Algunas partes del Corán anulan o cancelan otras partes del Corán. Las revelaciones posteriores generalmente anulan las revelaciones anteriores, pero dado que el Corán no está ordenado cronológicamente, no sabemos qué versos se cancelan y qué versos aún se aplican sin tener que leer previamente las colecciones masivas de comentarios para ayudar a filtrar este masivo lío. Recuerda que el argumento principal del Corán para su origen divino es que está tan increíblemente bien escrito que debe provenir de Dios. Sí, está tan maravillosamente escrito que nadie puede entender lo que se supone que debe hacerse sin consultar previamente a un equipo de eruditos. Esta es mi moderna apreciación del Corán, pero, ¿qué pensaron los contemporáneos de Mahoma de su libro? Hecho número 7. Los contemporáneos de Mahoma, hablantes nativos del idioma sagrado de Alá, es decir del árabe, estaban convencidos de que el Corán fue plagiado de fuentes anteriores. ¿Cómo sabemos lo que ellos pensaban sobre el Corán? Esto está registrado en el mismo Corán. Este libro dice repetidamente que los contemporáneos de Mahoma lo acusaron de robar sus historias a otros. ¿Cómo respondió Mahoma a los cargos de plagio? Hecho número 8. Él declaró que el Corán es una continuación de las escrituras anteriores. Por esta razón el libro sonaba tan familiar para la gente de Arabia. No era que Mahoma estuviera plagiando fuentes anteriores. Esas fuentes anteriores también eran la palabra de Alá y, por eso sonaban igual. Por supuesto, los musulmanes de hoy saben que esas fuentes anteriores contradicen completamente el Corán, por lo que se ven obligados a afirmar que las fuentes anteriores estaban corruptas. Esto es extremadamente extraño porque
Hecho número 9. El Corán solo se compiló en un libro porque gran parte se perdió. Según fuentes musulmanas, capítulos enteros del Corán fueron olvidados, grandes pasajes desaparecieron, versos desaparecieron, y todo esto fue a pesar del hecho de que Alá prometió en el capítulo 15, verso 9 que protegería el Corán de la corrupción, pero no pudo hacerlo, lo que pone en duda el resto de lo que dijo. ¿Por qué esto es relevante? Hecho número 10. Porque el Corán es la autoridad más alta en lo que respecta a la Sharía. Esta ley islámica contiene reglamentaciones sobre un amplio asunto entre los que se encuentran: violar a las capturadas en la guerra, golpear a mujeres hasta someterlas, cortar las manos por robar, hombres adultos casándose con niñas pequeñas, etc. Todas estas enseñanzas provienen de este libro, que ciertamente no es la palabra de Dios. Así que amigos, especialmente los españoles, aquellos que vendieron la patria a los musulmanes, mejor dicho, los reconquistaron con su migración, aprendan estos hechos, compártalo a sus amigos musulmanes y con todos aquellos que tengan un poco de sentido común y que aún amen su tierra, esa que desde Hispanoamérica llamamos la madre patria. ¿Sabías de esto? ¿Qué opinas al respecto? Favor comentar, darle me gusta, compartir y suscribirse. Gracias por su apoyo y por estar aquí, sobre todo gracias por su tiempo.